Carta a los Hebreos. Vamos a introducirnos en un nuevo capítulo. Ya analizamos el capítulo 3. ¿Sí? Vamos al capítulo número 4. Hebreos, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Vamos a concentrarnos en los dos primeros versículos, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Nuevamente nos permites estar dentro de tus atrios para poder asimilar, oh Dios, la enseñanza de tu palabra. Condúzcanos, oh Dios, a través de las Sagradas Escrituras para poder encontrar a través de ella tu santa, perfecta y tu buena voluntad. Ayúdanos, oh Dios, te lo suplico, y que en esta preciosa mañana tu pueblo pueda ser edificado. Te lo suplico una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Hebreos capítulo número 3, que fue la enseñanza así de la semana anterior, recordará usted que el apóstol Pablo así hizo alusión sobre todo si se escuchase hoy su voz, no endurezcáis, decía el texto, vuestros corazones. Si usted me lo pregunta a mí en este capítulo 3 y en el capítulo 4, ese va a ser a la verdad el denominador común de ambos capítulos, ya que más adelante en el capítulo 4 volverá el apóstol Pablo a hacer énfasis en esta expresión de la escritura, de bíblica, de hecho, ya allá del libro de los Salmos, en el capítulo 95, donde también el salmista David hace alusión a esta expresión para poder acercarse y ser sensible en todo caso a la voz del Señor. En el capítulo 4, versículo 1 y 2, en los cuales lo hemos leído, Pablo hace una especie como de advertencia, sobre todo fundamentándose en lo que vivió el pueblo de Israel, luego de haber salido de la tierra de Egipto, ya que lo toma como una gran referencia para nosotros. Y en función de eso, recordando que en el capítulo 3 Pablo también había anunciado de que el pueblo, todo el pueblo que salió de Egipto, los que no creyeron a Dios fueron en el desierto exterminados, fueron eliminados, murieron. Fue la generación postrera a ella la que entró en la tierra de Canaán, aquellos que estaban de 20 años hacia abajo, ya que de 20 años para arriba todos perecieron en el desierto. En el capítulo 4, verso 1, entonces toma la referencia Pablo diciendo: temamos pues, es decir, no penséis que así como a ellos, nosotros vamos a quedar bien librados si acaso hacemos lo mismo que ellos hicieron. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. ¿Qué promesa? Si usted retrocede, por favor, en el capítulo número 3, solamente para poder ver este aspecto de la promesa, en el versículo 11 me voy a concentrar en el capítulo 3. Hebreos 3, verso 11 dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en ¿qué? Esa era la promesa de Dios, sacarlos de la tierra de esclavitud y llevarlos a la tierra de Canaán. Diríamos que el desierto era tan solo una pequeña transición a Dios, y diríamos no le quedó en el corazón más remedio que obligarlos a que se queden en el desierto para que puedan aprender fe, para que puedan aprender obediencia e introducirlos en la tierra que fluía leche y miel, para que ahí disfrutasen con un corazón sano de las bendiciones. Pero el pueblo no fue así. El pueblo se entorpeció, el pueblo se endureció, el pueblo prácticamente pasó de ser un pueblo crédulo a un pueblo
crédulo. Y ahí, mi amor hermano, Dios los castigó. Ahora, Dios había prometido introducirlos en su reposo. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, si acaso esa promesa sigue aún vigente, temamos, porque si sigue vigente, los incrédulos obviamente no la van así a heredar. Claro, en la actualidad la tierra que fluye leche y miel, si quiero ser, digamos, un poquito objetivo y queriendo tomar un sinónimo espiritual, bien podría decir que es el cielo, ¿verdad? Y esta tierra también dándole esa misma forma podría ser el desierto. Ahora, en el capítulo 4, verso 1 nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo, ¿qué cosa? Aún si en mi reposo, si o el reposo, si alguno de vosotros simplemente, ¿qué suceda? Parezca no haberlo alcanzado. Ahora, en función de esto quisiera tomar una referencia bíblica en el mismo Nuevo Testamento, pero en la carta a los Corintios. Venga conmigo, por favor, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10. Primera de Corintios, capítulo número 10. Mira lo que nos dice el Señor. Sí, es un poquito extenso, pero muy edificante. Versículo 1 al 12. Primera de Corintios, capítulo número 10. De hecho, en su debido momento esta carta ya fue analizada. Vamos a recordarla. O para aquellos que no la vieron, pues hoy van a tratar de asimilar, sí, toda la bendición que tiene esta excursión. ¿Lo tiene? Dice el Señor, porque no quiero, ojo, no dice que quiere, sino que no quiere, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está haciendo alusión a la generación antigua del pueblo judío, que nuestros padres todos estuvieron, dice acá, bajo la nube. Eso tiene una implicación espiritual, entendiendo que bajo esa manifestación gaseosa, digámoslo así, de esa nube, estaba el Señor de alguna manera llevando a cabo lo que se conoce en la actualidad como el bautismo, sí, que será reforzado inclusive cuando pase en el Mar Rojo. Dice pues la Escritura, todos estuvieron bajo la nube y todos también pasaron el mar. Ahora, en ambos casos, sí, la situación es una sola. Es la misma agua, pero en estado inicialmente gaseoso y luego en estado líquido. Versículo número 2. Y todos, dice ahí, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora verá usted por qué hago esta referencia. Sí, porque si bien es cierto, ellos, al igual que nosotros, también como iglesia crédula, porque solamente los creyentes acceden a bautizarse, los que no le creen a Dios simplemente no participan o no hacen de su vida un compromiso como para llevarlo a esa acción de vida cristiana, que es el bautismo. Dice el versículo número 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y cuando dice todos, no solamente se limita al pueblo antiguo, sino también a nuestra actualidad, al pueblo cristiano actual. Es decir, tanto ellos como nosotros hemos sido hechos participantes de una misma bendición, pero con una pequeña, pero al mismo tiempo gran diferencia. Para ellos su líder era Moisés, otro hombre. Para nosotros nuestro líder es Cristo, sí, el Hijo de Dios. Y qué gran diferencia, la verdad. Ahora, en el verso 4 comienza la referencia de la cual se habla, sí, también en Hebreos, que es el texto que estamos analizando. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Claro, ellos no lo sabían, nosotros sí lo sabemos. Verso número 5. Pero de los demás, y aquí comienza el asunto, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en donde. Sí, recuerda, no pierda, por favor, no pierda Corintios y retome, sí, Hebreos capítulo 4. Sí, Hebreos capítulo número 4. Dice en el verso 2, porque también a nosotros, sí, es como que si allá viene anunciando lo de que pasó con el pueblo judío, ahora se reconcentra en la iglesia actual, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena
nueva, y dice ahí, como a ellos. Diríamos que las mismas oportunidades que tuvieron ellos, las tenemos también nosotros, y viceversa. Amén. Y viceversa. Así como ellos hemos recibido de Dios, sí, su presencia, su espíritu, ellos también lo recibieron. Sí. Amado hermano, cuando retomamos, sí, en esta parte Corintios, capítulo número 10, verso número, recuerda, versículo número 5, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas, y ponga por favor mucho énfasis, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para quienes, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos, dice acá, como ellos también codiciaron. Y avanzo al verso 11. Y estas cosas les acontecieron. Vuelve a hacer énfasis en esta área. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en función de esa porción viene un texto que creo que usted conoce y se identifica bastante con él, en donde nos dice en el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, y amado hermano, cuando se retoma en la carta a los Hebreos capítulo 4, podemos sacar en limpio que todo el aspecto, sobre todo lo negativo que vivió el pueblo de Israel, mi amado hermano, tiene hasta cierto punto una conexión directa ¿con quiénes? Con nosotros. Ellos eran idólatras, sí, en su debida, diríamos así, con sus debidos contextos. Nosotros también podríamos caer en idolatría en nuestros propios contextos. En aquellos adoraban, qué sé yo, vacas, becerros, bueyes. Sí, acá se adoran a veces a los hombres, se adoran ídolos de fútbol, se adoran equipos de fútbol, se adoran, hermano, la fama, el dinero y entre otras muchas cosas más. Han cambiado, diríamos, los escenarios, han cambiado los protagonistas, pero el fin es el mismo, idolatría. Esto como queriendo tomar tan solamente un pequeño, diríamos, ejemplo de lo que ellos pasaron y de lo que nosotros pudiéramos estar pasando. Luego nos dice pues en el versículo número 2 de Hebreos capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos les pasó algo que creo yo que Pablo quiere de alguna manera quedar tranquilo sabiendo de que nosotros algo más de oportunidad tenemos. ¿Por qué digo algo más? Porque yo pregunto, si usted tuviese, y de hecho lo tiene, ¿no?, la Biblia, si usted tuviese a través de la Escritura advertencias diciéndole, mira, a fulano cada vez que hizo esto le ocurrió esto. Pregunto, si usted lee eso, o por lo menos si le dan esa advertencia, como cuando a veces usted se reúne con amigos y dice, mira, por tal calle ni vayas, porque tú entras y te van a robar. Pregunto, si usted recibe esa advertencia, ¿ingresaría por esa calle? Asimismo, creo yo que a usted más de una oportunidad le han advertido y le han dicho, mira, ese colegio es malo. Todo el que ingresa ahí simplemente se dedica a cualquier cosa menos a estudiar. Pregunto, ¿matricularía ahí a su hijo? ¿Y si su hijo se lo pide? ¿Le haría caso a su hijo? Tampoco. Pero ¿por qué no lo haría? En función de los dos ejemplos. Porque ya tiene ¿qué cosa? Ya tiene la advertencia. Sí, quiero sacar eso limpio. La Biblia, en las situaciones que otros vivieron negativas, para nosotros es una advertencia. Toda, mi hermano, una nación pereció por incredulidad, pereció por murmuración, pereció por idólatra, pereció, mi hermano, por ser rebelde y obstinado al mandamiento de Dios. Aquí viene, digamos así, la moraleja, si estuviéramos hablando acerca de un cuento. Mi hermano, si usted tiene esos escenarios bíblicos ahí presentes, y lee, y usted se entera de cómo ellos vivieron las
consecuencias de su rebeldía, ¿para qué nosotros, teniendo semejante ejemplo o escenario, para qué nosotros incurrir en ello? ¿Para qué nosotros de pronto murmurar si hemos visto a través de ellos que la murmuración siempre trajo destrucción? ¿Para qué ser idólatras si sabemos que a través de ella el pueblo fue consumido en el desierto? Es decir, si tengo la advertencia, ¿para qué hacerlo? Y como le mencioné en el ejemplo, así me lo digan mis hijos, así tenga presión de la sociedad, yo me mantendré en mi decisión y diré no, porque eso traerá nefastas consecuencias a mi vida. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora, cuando vamos al versículo número 2, y él nos dice la Biblia en la parte final, la causa del por qué el pueblo pereció. Sí, nos va a advertir el Señor y nos va a decir, mira, el pueblo, si bien es cierto, vio los milagros de Dios, vio, mi amado hermano, las plagas que fueron hechas por la mano del Señor, pero nada de esto llegó a darle a ellos contundencia de fe. Mire, mi querido hermano, aquí usted tiene que ser muy práctico. ¿El pueblo vio o no vio que el río Jordán se convirtió, sus aguas se convirtieron en sangre? ¿Lo vio o no lo vio? Claro que lo vio. ¿Vieron la plaga de las ranas? Por supuesto que sí. ¿Las tuvieron en casa? No. Dios los libró a ellos. ¿Vio que llovió fuego con granizo? Claro que lo vio. ¿Sí vio la muerte de los primogénitos? Por supuesto. ¿Vieron que el mar se partió en dos y cruzaron en seco? Pregunto, ¿por qué entonces no tuvieron fe? Todo lo vieron. ¿Qué puedo sacar en conclusión? Amado, la fe no viene por ver. La Biblia es clara al respecto. Es decir, que usted podría aún en la iglesia a la cual usted asiste ver milagros, ver gente que está desahuciada, ver sanidad. Claro, va a alegrarse en el momento, va a entusiasmarse por el suceso que ha acontecido, pero eso no es garantía de fe. No es garantía de fe. Usted podría ver, mi amado hermano, de pronto la aparición de un ángel del Señor y dirá, ¡wow! ¡Qué suceso tan glorioso! Pero ni aún eso le puede a usted inyectar fe. Por eso podríamos entender, entre comillas, por qué el pueblo hizo lo que hizo. Mi amado hermano, y ahí es donde muchos pueblos cristianos en la actualidad creo que viene con ese mismo sentir. Ve las cosas, ve los milagros, como mucha gente a veces comentando de otros cristianos, dice, pero no entiendo si el hermano ha visto milagro, si el hermano ha visto la mano de Dios en su sí, la vio, pero nunca la creyó. Ver no es garantía de creer. Solo el oír la palabra. La Biblia dice que la fe viene no por el ver, por el oír. Y el oír, no cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Dice la Escritura en el versículo número 2, porque ahí nos hemos concentrado, mi querido hermano. Sí, en el verso 2 nos dice, pero también a nosotros, dice aquí, se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el mensaje del Evangelio, como a ellos. Pero a ellos, ¿qué les pasó? No les aprovechó. Ojo, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Como cuando a veces alguien se sienta a comer, ¿verdad? Y dice, ay, no me cayó el provecho la comida, me hizo hasta daño la comida. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo puede llegar a hacernos daño si aún la palabra que podamos escuchar, por no ir acompañada de qué? De fe en los que la oyeron? Es decir, la escucharon. La pregunta es, ¿la creyeron? Ahí es donde viene el gran desfase entre los que son de fe y los que no son de fe. En una iglesia podríamos bien catalogar que tenemos a dos tipos de auditorio. No hay más en una iglesia. En una iglesia hay dos tipos de auditorio. Los que creen y los que simplemente no creen. Y digo esto porque no hay medias tintas. No se puede decir, hermano, yo sí creo, pero una parte nomás. Mira, si tú le echas, digamos, incredulidad a una parte, es como que estés negando toda la eficacia de ella.
Si yo no puedo decir, mi Señor me salva, pero eso de que me salva tengo mis dudas. O sea, si no crees lo uno, no crees lo otro. Así de sencillo. Mi amado hermano, y hay un texto bíblico que es concluyente cuando Pablo da una advertencia a la iglesia. Acompáñeme por favor a la segunda carta de Tesalonicenses. Sí, en la segunda carta de Tesalonicenses, veamos por favor qué nos dice la Escritura. Capítulo número 3. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 3. ¿Lo tienen? Verso 1 y verso 2 nos dice el Señor. Pablo nuevamente advirtiendo a los hermanos de Tesalónica, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, es decir, por aquellos que estaban al servicio de la obra, para que la palabra del Señor, o bien podríamos entender, para que el mensaje del Señor, dice aquí, corra, es decir, no tenga ningún obstáculo, pueda fluir, corra, y al mismo tiempo sea, ¿qué cosa esa palabra? Sea glorificada, así como lo fue, ¿entre quiénes? Entre vosotros, es decir, entre los hermanos de Tesalónica. Ahora, hasta aquí, dentro de esta primera porción bíblica, podríamos llegar a entender de que Pablo está pidiendo que el hecho de predicar la palabra ya en sí mismo es una muy buena acción. Pero esa palabra puede llegar a ser eficaz si va acompañada o revestida de ¿qué? ¿Qué le está pidiendo a los hermanos? Que oren. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, la palabra, si no llega a la vida de una persona con la disposición de creerla, no que la palabra sea ineficaz, la vida lo hace ineficaz para sí mismo. ¿Sí? La persona la hace ineficaz, no porque la palabra no tenga el poder que Dios obviamente le ha impuesto a ella, sino que el hecho de escucharla sin esa receptibilidad de creerla, mi amado hermano, la hace ineficaz. No por la palabra, sino por sí mismo. Y es por eso que Pablo está pidiendo al pueblo que oren por ella, para que ella pueda llegar a las personas, como lo hizo entre ellos. Y dice el verso número 2, y miren, esta es la parte que quiero resaltar. Y para que seamos también, está pidiendo oración no solo para que la palabra corra, sino también para que si Dios los pueda de alguna manera precautelar, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y ahí me concentro en la última parte. ¿Qué dice? Porque no es de todos la fe. En una iglesia hay personas de fe y personas sin fe. Así de sencillo. Hay personas que vienen a la iglesia para creerle a Dios. Y hay personas que pueden venir a la iglesia para escuchar la palabra, pero al no ponerla por obra, han negado la eficacia de ella. Solamente vienen a llenar un espacio de su tiempo con algo conocido como religión. Nada más. Y salen tranquilos diciendo, bueno, el domingo fue a la iglesia. Sencillo, así de listo y práctico. Sí, fui a la iglesia. O sea, a eso simplemente han venido. Sí, a cumplir un acto meramente litúrgico. Y cuando alguien viene así a la iglesia, no importa dónde se siente. La verdad es esa. No importa si van a los católicos, testigos de Jehová, evangélicos, pare de sufrir. Simplemente es un acto litúrgico. No tiene en sí mismo eficacia en la vida de quien lo receta. No así en quienes obviamente añaden a su disposición también la voluntad de ponerla por obra. Eso es creerle a Dios, poner por obra el mensaje que se escucha. Recuerda que el oidor no tiene ningún beneficio, sino los hacedores de qué? De la palabra. Eso, ¿verdad? Lo anuncia, diríamos a viva voz, la carta o la epístola de Santiago. Y amado hermano, pues dice la Escritura en esa última parte, porque no es de todos
Dice aquí, la fe. Es decir, avanzando por favor a la carta de Hebreos, capítulo número 4, que es donde hemos tomado el pasaje bíblico para poderlo meditar. Hebreos capítulo número 4, ¿lo tiene? Versículo número 2, recuerde lo que dice el Señor. Sí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, así como se lo dijo a la iglesia de Tesalónica. A nosotros también se nos ha anunciado, dice la Escritura, las buenas nuevas, sí, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, simplemente ¿por qué? Sí, por no ir acompañada de ¿qué? ¿Qué debe de haber en tu vida para poder ser edificado? Fe en quienes, en los que la oyeron. Verso 3. Ahora dice el Señor, pero los que hemos creído, es decir, el auditorio que sí es de fe. Amén. Recuerden que están en los que no creen y los que le creen. Pero en los que hemos creído, entramos. ¿Se acuerdan de la promesa que Pablo advirtió en el verso 1? Si acaso la promesa está ahí, dice Pablo. Sí, los que creen en ello, dice aquí, hemos creído y por ende, ¿qué cosa? Entramos en el reposo. Recordando que Cristo, manifestado, diríamos, para el pueblo, vendría a reemplazar propiamente al día de reposo, que era considerado el día sábado. Ahora, eso está, por ejemplo, en Marcos capítulo número 2, verso 27 al 28. Venga rapidito, por favor, a la Escritura. Y ahí Jesús manifiesta, ¿no?, su señorío sobre algún día. En todo caso, si lo quiero ver de esa manera, especial que el pueblo haya dedicado. Jesús dijo, yo soy Señor del día de reposo. Es decir, yo ocupo ese lugar. Y claro, el que me honra a mí, si lo honra el lunes, ese día lunes es glorioso. Si no quiere honrar el martes, también será glorioso ese día. Marcos capítulo número 2. Vamos por favor a ese pasaje. Evangelio de Marcos, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Versículo número 27 y 28. Dejo a un lado el suceso y me voy a lo que Jesús resuelve con respecto al día de reposo. Solo para tener el antecedente, los discípulos de Jesús en un día sábado que tenían prohibido por la religión judía no hacer absolutamente nada, iban arrancando espigas porque tenían ¿qué cosa en el día de reposo? Tenían hambre, amén. Por eso es que era un poquito medio sacado de contexto esa rigurosidad que obligaban los fariseos y los escribas y sacerdotes a guardar el sábado. O sea, la verdad, todo sacerdote igual trabajaba en el día sábado. Porque el solo hecho de ministrar en el altar, hacer en este caso la muerte del sacrificio, ya demandaba ¿qué cosa? Trabajo, ¿verdad? Y ellos lo hacían y no eran sancionados. Pero bueno, Jesús les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho, no a la inversa, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre por la ley tuviese limitación de ¿qué? De que no todo es trabajo en la vida. Porque es la excusa que creo que sobre todo la generación actual tiene siempre a flor de piel para ponerla como pretexto y decir, por eso es que no puedo, porque si no tuviera tanto trabajo, yo estuviera en la iglesia. Mentira. ¿Sabe por qué digo mentira? Porque el mes que salen de vacaciones tampoco vienen a la iglesia. Así de práctico. Yo lo podría confrontar. Hermano, que tengo trabajo. Pero tengo trabajo, listo. Salen de vacaciones. Hermano, me pide vacaciones ahora. No hay, digamos, que no hay palo ahí que aguante. Pero también el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Verso número 28, aquí es donde quiero resaltar. Por tanto, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, es Señor, dueño, amo, ¿de qué? Aún del día de reposo. Por eso es que un creyente que lo tiene a Cristo vive en reposo.
Veámoslo de esa manera. Y eso es lo que Pablo, de hecho, en Hebreos, capítulo número 4, capítulo número 4, verso número 3, así lo declara, así lo certifica o lo avala, dice aquí, pero los que hemos creído, porque han creído, porque esa es la acción que genera esa confianza, los que creen entran ¿en qué? En el reposo. Están tranquilos, y cuando hablan de entrar en el reposo, hablan de vivir una vida confiada en su Dios. No digo que no tienen problemas, no digo que no tienen dificultades, no estoy diciendo de que no habrá males que van a aparecerse en tu cotidiano vivir. De modo, hermano, todas las cosas, diríamos así, para los que esperan, o queriendo cambiar el texto un poquito, para los que creen en el Señor, todas las cosas les ayudan a bien, buenas o malas. Amén. Porque digo yo, cuando hay escasez o cuando hay abundancia, igual el creyente agradece en los dos estados en que se encuentra. Amén. Está enfermo o está con salud, igual sigue siendo codependiente de su Dios. Llamado hermano, pues nos dice la Escritura en el verso número 3, porque los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo o que se ha dicho. Por tanto, y eso Dios lo juró al pueblo que murió en el desierto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Claro, para Israel, salido de Egipto, el reposo era la tierra de Canaán. Esa era, diríamos pragmáticamente, su oasis para poder allí establecerse, allí sí vivir fructíferamente. Pero como no le creyeron, ¿y por qué no le creyeron? Porque cuando Dios le dijo, mire, está la tierra de Canaán adelante, entren, tómenla, es para ustedes. El pueblo decidió, ojo, mandar o hacer lo que hacían los hombres, digamos, terrenales. Primero mandemos, ¿qué cosa? Una comitiva, espías, para que exploren la tierra. Pregunto, ¿qué implicaba ya eso? ¿Qué implicaba eso? Duda. Lo que no es de fe, no es de Dios. Así de sencillo. Sí. Mi amado hermano, y ahí es donde a la verdad comienza el inicio del fin. Principio el fin. Ellos sentían exploradores, los exploradores se introducen en la tierra y obviamente, mi amado hermano, certifican, porque eso es lo más grandioso de todo esto, ellos certifican que la tierra justamente era como Dios se lo había dicho, era tierra que fluía leche y miel, era tierra fructífera, donde de pronto las uvas no parecían uvas, parecían melones. Sí, era una tierra, mi amado hermano, donde a la verdad había agua en abundancia, pastizaje para todos y los animales que ellos habían traído, un lugar amplio donde se podía no vivir en casas de 6x12. Sí, ¿cuántos viven así? ¿Verdad? Mi amado hermano, vieron que la tierra era lo que Dios había dicho. Pero, ahí está el pero, es que cuando hay incredulidad, no hay promesa buena que le calce. Cuando hay incredulidad, cuando hay fe, no hay problema de obstáculos. La gente dice, Dios me lo ha dicho, yo le creo, yo lo hago. Punto. Pero y esto y lo otro, sí es verdad, está ahí. Pero ¿quién es más? ¿Él o Dios? Y avanza, ¿sí me explico? Y el pueblo dijo, mira, es verdad, vinieron luego de 40 días y Dios les pagó por cada día un año de incredulidad. Vinieron luego de 40 días y le dijeron al pueblo y le trajeron al pueblo evidencias de los frutos que habían cogido. Pero el pueblo, mi amado hermano, sí preguntó, ¿y qué más hay allá? Pero les dijeron ellos, esa tierra está habitada. Esa fue, mi amado hermano, prácticamente, sí, el acabose del fin. Sí, el pueblo preguntó, ¿pero qué más hubo allá aparte de esto? ¿Hubo alguna situación? Sí. Ese pueblo tiene ciudades con fortalezas, amuralladas, y en muchos lugares no vive gente normal como nosotros, viven gigantes. Hombres de grande estatura, y que en su fachada parecen leones. Y si entramos, de seguro nos van a destruir. Y no fue más. Comenzaron las magdalenas por doquier a salir.
lloraron, mi amado hermano, sí, en este caso algunos sí murmuraron contra Dios, dijeron, ¿para qué? Y tenían las evidencias ahí. Eso es como prácticamente, Señor, dame de comer. Si digo yo, le sale favorecida la canasta de amor. Usted llega con dos, de pronto con 4 canastas. No sé hasta cuándo, si estaremos repartiendo 2, hay que repartir unas 4, conforme a la fe y la prosperidad del pueblo. Usted llega a su casa, mi amado hermano, que tenía la refrigeradora pelada. Mas, sin embargo, a la primera instancia del problema, se olvidó de que Dios lo bendijo ese día. Y en esa parte pues diríamos que murmuró, en esa parte se quejó, se puso a pelear, trató mal a los muchachos, ¿no? Hizo un caos, pidiendo la bendición y la provisión delante de sus propias narices. Y el querido hermano, eso a Dios le fue el colmo y dijo, no aguanto más a este pueblo. Por cada día que exploraron, se los multiplico por 365 días. Por cada día. Dios les grandió 365 días más. Por cada día. Y eso redondearon 40 años. Imagínense, además. Pero Señor, pues si no te creí, pues 40 días nomás. De 40 días más, por lo menos. No. Aquí debo de dejar algo que es ardiente. No solo ustedes, sino las futuras. O sea, nosotros. Nosotros somos las futuras generaciones de ese pueblo. Porque recuerde que la Biblia menciona que la descendencia de Abraham son las descendencias de la fe. De los que han creído. ¿Sí? No de los que son de pronto por sangre, por linaje, por consanguinidad, ser descendientes, sino que todo hijo de Dios que es de fe es descendiente de Abraham. Amén. Ahora, dice la Escritura, versículo número, recuerden, en esa dura juramento que hace Dios para el pueblo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán, dice la Escritura, ¿en dónde? No entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, mira, Dios ya había acabado. Porque ¿qué les prometió? ¿Qué dijo Dios cuando los fue a liberar? Prácticamente los voy a sacar de este lugar y los voy a traer a un monte para que de ahí me adoren. Y aparte les voy a dar como recompensa a esa obediencia tierra que fluye leche y miel. Diría cualquier hermano, llegó la barca prácticamente a escasos metros de la orilla y en la orilla nadie se quiso bajar. ¿Y por qué no se quiso bajar? Porque me mojo los pies. Mi amado hermano, Dios hizo su parte, el pueblo tenía que hacer también lo suyo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Verso número 4, léalo por favor. Y otra vez, aquí, ¿qué dijo más el Señor? No entrarán en mi reposo. Por tanto, como una especie de conclusión, puesto que falta que algunos entren en él, hablando de qué, en el reposo de Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de qué. Ahora, aquí hay algo que usted debe de tener muy, pero muy ligado. La incredulidad gesta o da como paso la desobediencia. Porque el que no cree, a la larga termina desobedeciendo. Por ejemplo, veamos el pueblo con las referencias que ya tenemos. Dios le dijo, entra. La pregunta es, ¿quién entró? ¿Quiénes entraron? Ninguno de ellos. La incredulidad por el temor de que allá estaban gigantes les dijo no. El que cree no cuestiona el mandamiento, lo obedece. Entra, perfecto, vamos, adentro. Solo 2 creyeron, dice la Biblia, de esa generación de adultos. Solo 2, Caleb y Josué. Pero, mi amado hermano, digo yo, pagaron justos por pecadores.
Porque si bien es cierto, ellos creyeron y trajeron un buen informe, porque cuando a ellos también les preguntan, ¿ustedes por qué no dicen, por qué no lloran, por qué no tienen cara de espantado como los otros 10? Ellos dijeron, sí, es verdad, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, hay un pueblo que es duro, pero sin embargo nosotros los podemos vencer. Pero el pueblo que no es de fe, no escucha a los que son de fe. Más bien se dejan guiar por quienes obviamente son de mala influencia. En eso sí, mi amado hermano, creo que hasta en la actualidad pasa eso. Sí, podría venir una persona chismosa, nueva a la iglesia, y con qué facilidad encontrará a los otros chismosos. No hay problema para él, pero cuando viene alguien de fe, qué difícil será poder encontrar en la congregación a otro que tenga el mismo sentir que él tiene. ¿Verdad? Mi amado hermano, diríamos que el mal busca el mal. Ahora, vamos a la escritura, mi querido hermano, y quisiera que me acompañase. Venga conmigo a la carta de los Romanos. Si algo se habla de fe en este pasaje, sí, me acompaña por favor al capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso número 13. Este pasaje bíblico que obviamente también resalta Hebreos, porque Hebreos es creo que una de las epístolas más llenas de principios de fe. Romanos también lo es en este capítulo. Romanos capítulo 4, verso 13 en adelante, dice la escritura, porque no por la ley, ojo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Ojo, pregunto, y la ley así lo dice, ¿la ley vino en tiempos de Abraham? No. Pero las promesas de bendición sí vinieron a Abraham. No estaban escritas, porque en ese entonces, mi amado hermano, Dios estaba más concentrado en que se le creyera por lo que se le decía, no por lo que él pudiese llegar a demostrarle al pueblo. ¿Hablando de qué? De sus milagros. Dios lo que hizo, diríamos, a cientos de años después, es tratar de cambiar la estrategia. En el sentido de que si al pueblo se le hace fácil, digo yo, para hombres de fe, creerle a la voz, ¿cuánto más se haría más fácil creer por lo que se puede llevar a ver? No que Dios se equivocara en estrategia, sino que Dios quiso llenar todos los espacios. Quiso llenar, sí, diríamos las necesidades, tanto para los que son de fe, como para los que no lo son. Y en el pueblo de Dios hay también ese problema. En la iglesia hay muchos más, ¿verdad? Que necesitan ver para creer. ¿Verdad que es así? Y luego de que han visto, han palpado, dicen, es verdad, hermano, es verdad, a mí me pasó. O sea, si no le hubiese pasado, no creía. ¿Sí? Mi amado hermano, dice por la escritura, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, hablando de los que tienen la palabra, son los herederos, van a resultar entonces, ¿qué cosa? Van a resultar la fe. Y dice aquí, y anulada la promesa, versículo número 15. Pues la ley, eso sí, si se la desobedece, ¿qué produce? Porque por eso es que Dios los mandó en el desierto. Porque el pueblo ya tenía ¿qué cosa? La ley. Sí, y obviamente el que desobedecía la ley pagaba las consecuencias de la desobediencia a esa ley. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco qué cosa puede haber. Digo yo, ¿y por qué hizo eso? Es que como no me dijiste. ¿Cuántos muchachos utilizaron ese pretexto para respaldar una desobediencia?
Y a veces los padres, sabiendo de que a la verdad no le dijeron, que si lo hubiera visto tapar lo hubiera metido. ¿Ah? Los muchachos son pilísimas en eso. Pero como no me dijiste que no salga, sale. ¿Verdad? Y a veces uno como que se aguanta, ay, en la hora le digo. ¿No? Para que cuando si acaso se vuelva a repetir, ahora sí, con confianza. Mi amado hermano, Dios quiso, vuelvo y repito, llenar todos los espacios. Todos los espacios. Tanto para aquellos sí que pueden llegar tan solamente a creer por el oír, como aquellos que quieren de pronto creer por el ver. Y la gente vio los mandamientos, escuchó la voz de Dios. Pero a la verdad, mi amado hermano, esto no depende. A la verdad, si usted tiene o no tiene algo visible, esto se trata de si creer a lo que no se ve. Jesús lo dijo, mi amado hermano, y quisiera, por favor, no pierda Romanos, no lo pierda, y acompáñeme, por favor, sí, al Evangelio de Juan, en el capítulo 20. El Señor fue muy práctico en esto. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Venga conmigo, por favor. Juan, capítulo número 20. ¿Lo encontró? Dice el Señor en el versículo número 29. Recuerde que le hice la referencia de Tomás. Quiero rescatar las palabras finales de Jesús en ese episodio. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás. Sí, creíste. Bienaventurado, y aquí resalto este asunto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y es ahí donde en la actualidad descansa la iglesia. Nosotros no somos de los que debemos de ver para creer. Amén. Su pueblo no debe de estar pidiendo señales. Señor, muéstrame aquí, muéstrame allá, sáname aquí, sáname allá. ¿Verdad? No, nosotros no somos de los que debemos de corroborar. Debemos simplemente de creer, aún sin ver absolutamente nada. Cuando retomamos pues la carta de los Romanos, capítulo número 4, versículo número 16, nos dice, por tanto, es por fe para que sea al mismo tiempo por gracia, a fin de que la promesa sea firme, pero ¿para quiénes? Para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual dice la Biblia, es padre de todos nosotros. Concluyendo, yendo por favor a la carta de los Hebreos, capítulo número 4, ¿sí? Versículo número 6 en adelante, veamos toda la expresión que mencionó también David. Dice el verso 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, recuerde que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno sin perezca o muera, sino que todos procedamos a ¿qué? Al arrepentimiento. Sí, que hay muchos que tienen que arrepentirse porque no creen. Amén. Sí, y Dios sabe que ellos también son parte de ese gran conglomerado de creyentes, pero todavía no se deciden a creer. Dice la Biblia, puesto que faltan que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Y dice, ¿qué día es ese? Otra vez, miren, Santiago del capítulo 3. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, porque de ahí radica, mi amado hermano, la fe. No endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, porque él fue el que repartió qué cosa al pueblo, la tierra por heredad. Sí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios. Vuelvo y le explico, a manera de prototipo, ¿cuál es el reposo del pueblo de Dios? El cielo, ¿a través de quién? Obviamente, de Cristo. Él es la llave, amado hermano. Si tú no le crees al Evangelio, es decir, al dador del Evangelio, al Señor, a Jesús, muy difícilmente vas a entrar en su gloria. ¿Sí? Ahora, claro, eso demanda obediencia. Amén. Eso demanda sujeción. Eso demanda que tú tienes que humillarte delante de Él. Versículo número 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado ¿de qué? De sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo ¿de qué? De desobediencia, como obviamente lo cayó ¿quiénes? El pueblo de Israel. Porque la palabra, dice el versículo número 12, de Dios, si acaso dudas, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y sobre todo, ¿qué cosa? Las intenciones del corazón. No te dejes engañar. Cuando escuchas de Dios su palabra con esos pequeños destellos de fe, porque hay quienes diríamos que tienen como un chispeador de fe, sí, pequeños destellos de luz, pero el chispeador tiene un problema. Dura, pero dura muy poco. Cuando tú entras a una iglesia y escuchas palabra de Dios y vienes con tu chispeador prendido, tú, mi amado hermano, reaccionas en el momento. Reaccionas. En los puestos de la silla, así, meditas, piensas y dices en tu interior, en tu corazón, es verdad. ¿Verdad? Sabes que necesitas a Cristo. Sabes que tienes que arrepentirte. Sabes que tu hogar solo puede ser restaurado por el Señor. Tú lo sabes, pero porque tienes como el chispeador prendido. El problema, ¿no, hermano? Es que es de muy corta duración. Y es ahí donde claudicamos y decimos, es verdad que necesito del Señor, pero a mi hogar ya me dio cambio. Pero igual no hago lo que he decidido que iba a hacer. O sea, no das lugar a que la palabra surte el efecto que quiere surtir. ¿Qué quiere hacer la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué ha dicho el versículo número 12? ¿Qué hace la palabra de Dios si tú obviamente estás dispuesto a recibirla en su totalidad, ¿sí?, de magnificencia? Dice la Biblia que ella puede, llamado hermano, con cual espada. ¿Qué puede hacer la palabra? Puede penetrar y puede cortar. ¿Penetrar qué? ¿Cortar qué? Todo aquello que tú por tu fuerza no lo puedes hacer. ¿Cuántas veces usted quiso hacer cambiar al suyo, al que tiene al lado, o a la que tiene al lado? La pregunta es, ¿lo pudo cambiar? ¿Ah? Cuando están previas nupcias, sí, de un casamiento, dice, no se preocupe, mi suegra, yo lo cambio. Ni la madre pudo cambiarlo, vas a cambiar tú. Ni la que lo parió lo cambió, lo vas a cambiar tú. Las vidas solo pueden ser cambiadas por el poder de la palabra del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me está entendiendo? No es lo que tú puedes hacer, es lo que Él puede hacer. Dice la Biblia, ella puede penetrar hasta partir, ¿qué cosa? ¿Verdad? Y díganme ustedes, hay hombres que son, que no, hermano, peor que un limón. No lloran, pero ni avalan. ¿Verdad? No lloran. Sí, y pueden tener una crisis terrible. Puede de pronto estar pendiente hasta su propia vida, mi amado hermano, pero no hay quien los logre de alguna manera hacer sensibles. Están endurecidos. Yo he visto gente, amado hermano, sin visitarme en hospitales, gente que está al filo de la muerte, están agonizando, están con tubos por todos lados. Usted habla, Dios.
Cosa de no creer. Diría cualquiera, pero si ya en ese momento, por lo menos, ya doy mi brazo a torcer. Pero, ¿para qué, mi amado hermano, llegar a esos límites? Porque a la verdad, mi querido hermano, no hay garantía, aún teniendo vida, tener la oportunidad de arrepentirse. Decimos nosotros en nuestra buena paciencia, mientras hay vida, hay esperanza. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo decimos nosotros a manera de refrán. Pero hay quienes, aún teniendo el último segundo de vida, no logran, por el endurecimiento de su corazón, ser sensible a esa oportunidad que por misericordia Dios todavía les brinda y les envía un mensajero, les envía un ministro de Dios, les dice: arrepiéntete porque te vas al infierno. No lo hay. Solo aquellos que desean creer pueden ver transformado ese duro corazón en un corazón de carne. Dice la Escritura, mi querido hermano, siendo que esa palabra, si discierne, es decir, ella escarba en tu mente los pensamientos y también lo hace con cada intención de qué, del corazón. ¿Cuántos vinieron hoy obligados a la iglesia? Sea honesto. ¿Cuántos dijeron, me vistieron y me dijeron, anda? Me obligaron. Muchos están aquí, no es justo, les cuento. Están esperando que ella aquí, están orando para que yo no venga. Creo que por ahí se la lleva santo. Ore bien, hermano. Amado hermano, tengamos presente, que el corazón, dice la Biblia, que es engañoso más que cualquier otra cosa. El corazón, porque hoy puedes estar gozoso recibiendo la palabra y a la salida mirar a tu marido y salir con vuelta. El corazón del hombre es engañoso, hermano, pero la palabra, el Espíritu de Dios, que es el gestor de la palabra, puede cambiar ese corazón. Por eso es que tanto remarca Pablo diciendo y rescatando las palabras de David: si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. No pienses que tú eres mejor que el pueblo que fue eliminado en el desierto. ¿Sí? Las mismas oportunidades que Dios les dio a ellos, no las ha dado a nosotros. Pero así también las mismas restricciones que les dio a ellos, también nos las puede dar a nosotros. Si no aceptamos por la fe su mensaje. Dice la Escritura en esa última parte, en el versículo número 13, y no hay, ojo, no hay cosa creada. Tú eres creación de Dios, ¿verdad? Te guste o no te guste, lo aceptes o no. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. Es decir, que no sea dada a conocer delante de quién. En su presencia. Tú no puedes decir, no, si yo no soy, bueno, no digo que no soy cristiano. Creo que todo el mundo cree en Dios. Quiero llegar a creer eso. Que todo el mundo cree en Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos creen en Dios acá? No le digo que es hermanito. ¿Cuántos creen en Dios? Que Dios existe. ¿Verdad? Y que Dios de alguna manera tiene, a su razón de ser, a su razón de ver las cosas, tiene, de pronto el control de todo. Por lo menos, creo que hay un denominador común. Nuestra nación es un pueblo crédulo de que hay un Dios. Pero Dios no tiene tan solo hijos por creación. Dios tiene hijos por redención. Los primeros, serán destruidos. Solo los hijos por redención vendrán a casa. Y querido hermano, debemos de entender que todo lo que Dios ha creado es manifestado a Él. Es decir, Él lo conoce. Él sabe tu vida, sabe cómo vives, sabe lo que piensas, sabe cuál es tu motivación por la que hoy posiblemente estás aquí. Y dice la Biblia frente a esa realidad. Lee por favor conmigo el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien. Así que si tienes ropa no hay problema, igual Dios está viendo algo más. Dice aquí, antes bien, todas las cosas, ¿cómo están delante de Dios?
Desnuda, porque nadie dice, no, que de verdad, hermano, me está viendo, sí. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, y esto es lo que a la gente no le gusta. Te guste como te dio el piso o no te guste. Tú debes de saber, y ven conmigo a la Escritura queriendo remarcar un poquito ese pasaje bíblico. Sí. Ven justamente a otra carta del apóstol San Pablo. Nos dice la palabra del Señor. Este texto no lo tenía diríamos, en el listado, pero en Romanos capítulo 2, mira lo que nos dice el Señor. Romanos capítulo 2, ¿lo tiene? Versículo 16. Me interesa muchísimo, sobre todo la parte media al final del texto. ¿Lo encontró? Dice el Señor, en el día, porque habrá un día para ello, en que Dios juzgará por quién. ¿Sí? Mira, lo hace por Él. ¿Y por qué por Él? Porque su acto de salvífico de la cruz, Jesús lo hizo por la fe. Porque creyó que ese acto, sí, de sacrificio, de dureza que lo experimentó, tendría fruto al final. Dice aquí, sí, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos. Mira, no solo lo que se conoce, sino qué cosa. Y no dice solamente de su pueblo, dice los secretos de los hombres. Conforme a qué? A mi evangelio. ¿Qué decía Hebreos capítulo número 4, verso número 13? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas, sin ropa, por así decirlo, ¿sí? Y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cosas. Creyente o no creyente, pero con obviamente, con un agravante y un atenuante. Sí, los atenuantes, las cosas positivas, que para quienes están en Cristo, las cosas que sean juzgadas, la Biblia dice, hermano, que por Él sí, no habrá condenación, por Él. Sí, solamente por Cristo. Aquellos que, mi amado hermano, están bajo la cobertura de Él por redención, sí quedarán exentos de su juicio. Claro, eso no nos da libertad para pecar, porque la paga del pecado es muerte. Pero, amado hermano, por la gracia de Cristo, si quienes le creen serán exentos de su juicio, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿y si soy tan solo hijo de creación y no de redención? Ese sí es un problema. Si soy juzgado, mi amado hermano, por muy leve o grave que haya sido mi falta, seré sancionado. Y Dios no tiene un escalafón. Diríamos que dentro de nuestras leyes existen faltas y de acuerdo a la gravedad, sí, las sanciones. Y Dios es práctico en la parte de tránsito. Si de pronto una falta leve, qué sé yo, será pasarse qué cosa. No estacionarse mal, de pronto. Sí. Y aún así tiene una multa de cuánto, como 112,50 en el centro. ¿Verdad? Parquearse en la periportal, como digo yo, un trailer, ¿cuánto le cuesta la falta? $775. Terrible. Sí, conforme a la ley de Dios, la paga del pecado solo tiene una paga. Indistintamente de la falta o la gravedad de la misma, es el mismo fin, la muerte. Llamado, solo Cristo nos puede hacer libres de esa muerte. Dirá cualquier hermano, y luego de venir a Cristo ya nunca más voy a pecar. No, yo no digo que nunca vas a pecar. Lo que estoy diciendo es que tienes abogado para con el Padre,
a Cristo Jesús, busca prontamente en Él su perdón y Él te lo otorga y vuelves en Dios a hacer un compromiso de no volver a incurrir en esa misma falta. Y tendrás como apoyo el sostén del Espíritu Santo, el cual te ayudará en tus debilidades para poder permanecer limpio y agradable delante de Dios. Hoy por hoy haces lo que haces porque no tienes, mi amado hermano, en tu vida, obviamente, la asistencia divina. Por eso que para ti te es fácil pecar. Te es fácil de pronto dañarte, corromperte y al día siguiente como que no has hecho nada. Pero el que ofende a Dios, venido a Cristo, no duerme tranquilo. Hay una punta que está en el alma que le dice, no has pedido perdón, estás mal y así todavía estás orando. Primero ponte a cuenta con Dios. Ese es el redarguir del Espíritu Santo. Quienes lo tienen, mi hermano, lo han recibido no por lo que hacen, sino por la fe. Amén. Por eso es que decimos, mi hermano, que dentro de la obra o dentro de la gracia de Dios, esta salvación es simplemente por la fe en el Señor. Y esa gracia no viene de nosotros, sino que es don de Dios. Si estás oyendo hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Más bien sé sensible y no salgas de este lugar con tu chispeador apagado. Amén. Cristo es la misma esencia de la luz. Amén. Y esa luz no se apaga jamás. Dice la Biblia que sí, en la Nueva Jerusalén Dios será, sí, mi amado hermano, el sol y el cordero será su lumbrera. Y esas luces, mi amado hermano, son inagotables. Y si tienes esa luz, nunca caminarás en tinieblas. Amén. ¿Cuántos quieren caminar en luz? Aleluya. Si es así, dispone tu vida para que Él venga a tu corazón. Y en esa fe, dile al Señor, puedes cerrar tus ojos siempre, si lo deseas. No estás obligado. Esto no es por obligación, es por la fe. Señor, en este tiempo he escuchado tu mensaje. Tu palabra ha sido clara y contundente. He visto los dos escenarios. De aquellos que caminan en incredulidad y aquellos que caminan en credulidad. Señor, si he sido renuente y duro, suplico tu perdón. Si mi corazón siempre escuchó el mensaje y nunca me atreví a tomar una decisión, yo te pido perdón. Creo, oh Dios,